Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 94-74. Ya estamos en la final, otra final de nuevo para el Real Madrid en la Copa del Rey, en un encuentro, chavales, donde hemos sido tremendamente superiores al Lenovo Tenerife en todo momento, ya desde el comienzo, y sin ninguna sensación, ¿no?, de que este partido se nos pudiera ir de las manos. Creo que ha habido muchas notas positivas, interesantes, al margen de los datos individuales, estadísticos que ahora vamos a comentar, al menos los jugadores más destacados del Real Madrid, que han sido varios. Pero bueno, así a nivel conceptual, me ha gustado mucho el Real Madrid, y es de perogrullo, el ataque. Cuando anotas 94 puntos, creo que las cosas en ataque las haces bien. Más allá del tremendo 54%, 14 de 26 en tiros de 6,75, más allá de eso, me ha gustado en muchos aspectos el movimiento, el extrapass, la situación de circulación y administración de los exteriores del balón, también la superioridad por dentro, 10 puntos de Poirier y Tavares confirman que por dentro les hemos hecho pupita a un equipo que tiene problemas en cuanto a defensa interior y en cuanto al rebote. Más sobre todo en el rebote defensivo, donde nosotros en el rebote ofensivo, cuando estamos activos, estamos intensos y metidos en dinámica de partido, nuestras torres tienen que hacer mucho daño. Pero bueno, es verdad que también hoy ha sido un partido de Tomás Heurtel. En esos 20 minutos que ha jugado, creo que ha marcado tendencia. También me ha gustado mucho, al margen de la dirección de Heurtel, las asistencias, el movimiento de balón para tiros liberados. Me ha gustado que cuando hemos jugado sin un base puro, hemos jugado con Fabián, del cual hablaremos ahora, a Balde, con Jeff Taylor, que ha hecho un partido espectacular, con 12 puntos, 4 de 5 en triples. Pues bueno, me ha gustado que el equipo no ha tenido problemas para subir balón y para poder, pues, ser un equipo que construya bien, ¿no?, en el 5 versus 5. Y de Fabián vamos a ver, porque ya habéis visto, ha tenido un problema en el riñón, ya venía tras el COVID con problemas de riñón, y vamos a ver en qué queda. Parece que es algo muscular. Veremos el alcance de la lesión y si estará mañana en la final. Me gusta la idea de que sean varios los puntales anotadores. Hemos comentado Tavares 15, Poirier 10, Trey Thompkins 11 puntos. Creo que es muy importante el partido de Trey. Gente de la segunda unidad como él que aporte aspectos de valor para el equipo, que se sienta cómodo con sus lanzamientos. Él es un jugador de productividad ofensiva, no es un especialista atrás y tiene que ser en ataque donde genere grandes diferencias, pero el partido de Rudy espectacular, ¿no? Ese segundo cuarto, sus 8 puntos, sus triples y otra vez su proactividad defensiva, siendo el líder por aquel entonces en la línea exterior de la defensa del Real Madrid, ¿no? Y lo dicho, Jeff Taylor muy bien, venía de lesión y ha estado muy bien, muy inspirado. Interesante que vayamos añadiendo a la primera unidad o a la unidad A del equipo, pues gente de la unidad B, y eso es realmente importante. Minutos también importantes, hablando de importancia, de Gaby Deck, que la verdad es que bien no ha estado, solo con 2 puntitos, pero bueno, ha tenido minutos. Creo que contra el Barça, al menos como especialista para generar problemas, va a tener minutos y va a tener que jugar por narices. Pero también me gusta la idea de que, joder, cuando ganas en unas semis con estas diferencias frente a un buen equipo como Lenovo Tenerife, te permite dar frescura, ¿no? Hemos tenido el jugador que más minutos ha jugado, ha sido Yabusel con 21. Heurtel creo que ha jugado algún minuto de más. Podría haber metido a Juan Núñez, que a lo mejor, pues bueno, si hubiera estado convocado hubiera sido un partido para él. Pero bueno, en tal caso, al final con lo que teníamos, con la rotación que teníamos, creo que se ha apañado bien Lasso con la rotación exterior, y creo que ha encontrado buenas soluciones. Alberto Valde también me ha gustado mucho su partido en defensa y en ataque, siendo bastante agresivo, ¿no?, a la hora de penetrar, que es algo que pedimos al alero gallego. De Lenovo Tenerife, bueno, ellos llegaban con la baja clave de Bruno Fittipaldo, del uruguayo, Marcelinho Huertas, que ha llegado con problemas, pero ha hecho aún así un buen partido, con sus 12 puntos. Sermadini, que es el gran quebradero de cabeza cuando juega contra nosotros, cuando juega frente a Tavares, en algunas circunstancias nos genera algún peligro. Hoy, bueno, ha metido 14 puntos, pero no he visto que haya sido un jugador dominante, porque en defensa le hemos hecho mucho daño, le hemos sacado buenas faltas y es su gran eje dominador por dentro. Y los cuatros, pues como Widger o como Donnerkamp, han tenido pues poco protagonismo y por ahí les hemos cerrado la circulación de anotación, ¿no? Han tenido muy malos porcentajes, con el paso de los minutos han ido tirando cada vez peores lanzamientos. Así que nada, muy buenas noticias, nos deja con muy buenas sensaciones el equipo. Ya sabemos que contra el Barça, que será lo más probable, la historia es diferente. Esta lectura de semifinales no nos sirve de nada. Lo que sí nos sirve es llegar bien físicamente, donde no haya habido grandes problemas. Lo de Fabián, reitero, vamos a ver qué es lo que pasa.
porque para mí se me postula como un jugador importante frente a la unidad exterior de Saras Jasikevicius. Entonces creo que importante que esté Fabián Coser, y veremos si juega Nigel Williams-Goss, porque creo que debería estar dentro y ha tenido descanso. Bueno, no sé si le has dado un toque de atención o qué, pero necesitamos bases frente al Barça que sean pues gente incisiva, que puedan tener piernas frescas para defender a los Jokubaitis, Calates, la Provítola. Bueno, yo creo que vamos a necesitar a Nigel Williams-Goss, pero bueno, será una decisión de Lasso, o bien Tompkins, o bien Deck, o bien Nigel. Veremos cuál es el extracomunitario que se queda fuera de cara al partido. Todo esto con respecto al extracomunitario, con respecto al partido que hemos visto, con respecto a lo que esperáis en la Copa, en la final, etcétera, etcétera. Me dejáis vuestra opinión en el cajón de comentarios y mañana esperemos contar en el canal un triunfo copero del Real Madrid, que lo necesitamos, y si es contra el Barça, más si cabe, después de los últimos duelos directos que hemos tenido frente a los Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡A la Madrid, chicos! ¡Chao, chao, chao!